Buen día, chicos y chicas de zoología. Continuamos con los famosos Ecdysozoa y bueno, ya vimos los nemátodos así de rápido. Han estado muy bien sus presentaciones en general de los grupos, vale decirlo. Eh, Vamos a ver aquí en este diagrama de los Ecdysozoa que aparte de los nemátodos está un filum muy cercano que es el Nematomorpha. Y cerca de ellos, pero en otro clado, está los Loricifera, Preapúlida y Quinorrinca. Vamos por último de este curso a ver estos cuatro fila. El resto de los fila, como ven, tardígrada o nicófora, están completamente ligados a los artrópodos y eso ya pues es parte de la famosa materia de zoología 2. Así que al estar relacionados con ellos, pues deben de verlo en zoología 2. Y por otro lado, en zoología 3, adelanto, que es la rama de Eutorestomata, donde están los vertebrados, algunos otros grupos cordados que les han llamado protocordados, urocordados y cefalocordados. Otro que se llama hemicordata, pues nada más porque pues ya lo dejaron así, aunque no son cordados, pero pues bueno, de inicio se emocionaron y pensaron que sí lo eran. Y ahora se ve que esos hemicordados pues están más relacionados con equinodermos. Así que eso es la línea de Eutorestomata. Bueno, aparte de un grupo acelomado que pues está también en esa línea. Así que pues nos faltan solamente cuatro fila y terminamos entonces este curso. Los nematomorfos tienen una morfología general muy semejante a los nemátodos. Son completamente filiformes, muy alargados. Dicen gusanos crin de caballo, como muy alargados. Claro que también tienen diferencias en esa estructura. Por ejemplo, la parte última está dividida y de diferentes maneras. Y esta es una de ellas. Esos nematomorfa en su estado adulto están en un lugar acuático, en el agua pues. Eh, Alguna vez los vi en el río Storax. Son bastante largos, varios centímetros. Y cuando esos son jóvenes, están siendo parásitos de artrópodos. Siempre de artrópodos. Están en un hemoceloma. Y entonces, pues, como el adulto necesita llegar al agua, influencian su comportamiento del artrópodo para que vaya hacia el agua y prácticamente se eche un clavado y ya en el agua salga el nematomorfo adulto y tenga su reproducción afuera, en el agua pues. Y ese nematomorfo que se reproduce afuera, entre el macho y la hembra hacen una especie de nudo y a esos nudos un tipo de nudo pues así muy intrincado, le llamaron nudo georgiano. Y bueno, así un nombre parecido tiene algún género de esos nematomorfa. Bueno, valga la anécdota. Estos nematomorfos tienen una estructura interna solamente parecida a los nemátodos.
sí tienen su cutícula, sí tienen solamente musculatura longitudinal, ¿recuerdan? Pero no tienen los sistemas excretores que tienen los nemátodos, no tienen ningún sistema excretor, ningún sistema circulatorio, ningún sistema respiratorio, y tienen un pseudoceloma, pero en parte está relleno de mesénquima, y también tiene líquido, en parte, y también funciona como un esqueleto hidrostático, ¿verdad? Así que bueno, pues solamente en parte está teniendo esas semejanzas con los nemátodos. Y bueno, pues no encontré una imagen accesible, fácil, rápida, bonita de ese interior. Pero bueno, otra diferencia, por cierto, se me escapaba, es que solamente tiene un nervio ventral, mientras que los nematos tenían el dorsal y el ventral. Espero lo recuerden. Y eh, esas son todas las semejanzas y diferencias. No los voy a atosigar con más cosas. Bueno, otro filum es el Priapulida. Estos priapúlidos son un poco extraños. A mí me han parecido extraños porque resulta ser que hasta la fecha, y ahora hoy mismo hace un momento hice otra búsqueda, pues no se sabe con precisión si lo que tienen es un celoma o un pseudoceloma. Y entonces, bueno, pues está no definido, tienen un epitelio interno de esa cavidad, tienen una cavidad, y ese epitelio interno, dicen, no es comparable con el epitelio de un celoma. Eh, no es comparable a un peritoneo, pues, que está en el celoma verdadero. Y bueno, pues hay avances, estuve viendo algunos artículos bastante interesantes, más recientes de los priapúlidos. No encontré estrictamente que dijeran su cavidad es de tal o cual manera. Y bueno, seguimos así. Todavía en el libro que yo tengo aquí, hay uno más nuevo en biología, pero pues no puedo entrar. En el Hickman del 2011, pues decía aún lo mismo, está indefinido, esa cavidad que tienen está rellena de líquido, y bueno, en algún momento los pusieron como pseudocelomados, pero decía ahí el Barnes en 1985, el Barnes es un libro clásico de aquella época, que por cierto eran libros bastante amplios, bastante descriptivos, ahora tienen libros bastante resumidos, pero bueno, el punto es que decía que era un pseudoceloma, pero si fuera un celoma, o sea, estaba la duda, pues entonces pasaba otra cosa. Alguna vez, como se les pensó pseudocelomados, pues también estuvo con el grupo Askelmintos, que les he mencionado varias veces. Y pues no es ociosidad recordarles el nombre un tanto antiguo, porque haciendo búsquedas de estos grupos todavía aparece por ahí Askelmintos, ¿no? Y bueno, pues todavía deben de ubicar ese nombre, creo, para saber de qué se está hablando y saber que pues ya es un grupo antiguo, ya no se usa. Los Priapulida tienen una probóscide que tiene músculos retractores, la pueden meter hacia el cuerpo. Hemos visto varios ejemplos de ese tipo. Piensen en al menos cuántos, tal vez
mínimo 3. Espero que ya lo hayan pensado. Pero acantocéfalos, ¿se acuerdan? Tenían una probóscide de ese tipo. También la pueden introducir al cuerpo. Los gusanos cacahuate, hace poco los vimos. ¿No? Los equiúridos tienen una probóscide, no de la misma manera los equiúridos, pero bueno, tienen una probóscide, es algo que coincide en varios grupos. Su cuerpo, por supuesto, es alargado. La cavidad que tienen, sea lo que sea, es bastante amplia. Y viven en el lodo, bajo el lodo. Son organismos que pueden estar haciendo galerías en el lodo. Y generalmente esta parte está hacia arriba. Y bueno, se alimentan de organismos que están entre el lodo. Estas estructuras que tiene la probóscide también le llaman escálidas y se supone que les puede servir como sensitivas y también en la locomoción. Bueno, ¿qué más? Ahí está algo más, el intestino. Algo interesante es que tienen protonefridios. Recordarán que los protonefridios los mencionamos, por ejemplo, en los turbelarios. Y ya en otros grupos, en muchos otros grupos, mencionamos metanefridios. Pero bueno, aquí volvemos a los protonefridios. Obviamente el aparato reproductor. No todos tienen esta cola alargada. No todas las especies de priapúlidos. Tienen una cutícula, como se puede ver aquí. Y esa cutícula está anillada. Acuérdense que una cutícula es una cubierta externa más o menos dura. En este caso es quitinosa. La quitina es una molécula que puede hacer una superficie dura. Acá en esta parte parecería como inclusive cuadriculada, pero toda esa anillación es solamente de la cutícula hacia el interior, no hay ninguna división, nada que ver con un animal metamérico, solamente es la cutícula que se está anillando de esa forma. Un aspecto interesante es que en la cavidad del pseudoceloma o celoma tiene corpúsculos, células que tienen hemeritrina, es un pigmento que también transporta oxígeno, igual que la hemoglobina. Y bueno, pues ahí están los priapúlidos. Otro filum es el Oricifera. Ese filum lo descubrieron, más bien lo describieron en 1983. Es un filum que tiene organismos muy pequeños. Bueno, aquí están los nombres del grupo, pero a ver, mejor se los presento aquí. Esos son organismos que generalmente están entre 1/10 de milímetro a 0.5 milímetros, son muy pequeños. De ese tamaño ya se imaginarán que son parte del meiobentos, de la meiofauna, que son aquellos organismos que viven entre los granos de la arena en el mar. Y la mayoría de esas especies, que ahora se conocen 36 especies, en una guía bastante interesante que consulté, si mal no recuerdo, del 2016, 36 especies, pero se acepta que hay varias especies que
aún están por describirse. Y bueno, por si a alguien le interesa la taxonomía de los loricíferos, ahí hay mucho que hacer. Pero entonces estaba diciendo que la mayoría están entre 300 y 450 metros de profundidad en el mar. Y bueno, pues esto hace que realmente sean bastante abundantes en general, digamos. No piensen que que son muy escasos, pues. Inclusive se han localizado hasta los 8000 metros de profundidad. Y bueno, siendo el mar tan extenso, pues imagínense. Aquí están unas fotografías electrónicas de otras dos especies, bastante interesantes. Aquí están unas larvas de Higgins que le llamaron. Cada especie entonces tiene una larva de Higgins. Claro, es una remembranza un poquito del adulto, pero bueno, así le llamaron. Y pues ese adulto, regresamos aquí a la figura descriptiva, tiene un estilete, una boca en la punta de ese estilete, ahí va ese canal bucal hacia acá. No se conoce bien de qué se está alimentando, se piensa que de pequeños organismos, más aún que ellos, ¿verdad? También tiene estas estructuras que también le llaman escálidas hacia la boca, ¿no? Tiene una loriga, que es una cubierta dura. Eh, Igual, algo extraño, tienen un protonefridio, ¿verdad? Y bueno, pues están ahí el aspecto del aparato digestivo, no puede faltar, y del aparato reproductor también. Tampoco, por su tamaño, pues tiene un aparato respiratorio ni circulatorio. En este caso, bueno, y sí están los protonefridios. Así que bueno, pues es un grupo interesante, un filum que se descubre hace en realidad poco tiempo. Otro filum, el último, es el de los quinorrinca. Esos quinorrincos tienen una serie de placas a manera de anillos, como se observa. Y esas placas, esos anillos, tienen generalmente espinas, no siempre. En el tronco tienen 11 segmentos. Esa segmentación y esos anillos solamente son también de la cutícula. Hay que recordar en todos estos ecdysozoa hay mudas de la cutícula y entonces van creciendo cada vez que van mudando esa cutícula hasta que el adulto pues ya tiene el tamaño más o menos máximo. En algunos casos todavía pueden crecer pero ya sin mudar. Y bueno, en este caso igual son animales muy pequeños. También son organismos del meiobentos. Su tamaño promedio es de 1 milímetro. Alguna vez vimos uno de ellos allá en Veracruz, allá donde íbamos a hacer las prácticas. Todavía me acuerdo cuando salía yo a la calle. Pero bueno, vendrán tiempos mejores. Así que bueno, déjenme ver, su cutícula también es quitinosa. Tienen una musculatura, aunque son organismos muy pequeños, pues un poco más completa, digamos. La longitudinal, que puede estar segmentada. Circulares también. Y también transversales. Estos organismos pues también tienen una probóscide. A veces, bueno, aquí no se ve tanto, por supuesto, pero sí se ve el inicio pues del tubo digestivo, ¿verdad? Y generalmente dicen se alimentan de diatomeas
es un animal pseudocelomado. Esos quinorrincos antes en los libros estaban al lado de los rotíferos y gastotricos. Y bueno, pues ahora que están en estos Ecdysozoa, pues ya perdió sus cuates. Déjenme ver, en este caso hay 6 estados juveniles y después el adulto. Igual después de cada estado juvenil hay una muda y pues eso es todo. Así que bueno, son muchos fila pequeños que vimos. Recordarán que con los Lophotrochozoa hubo muchos que vimos también. Es mucha información, así que pues solamente hagan una pequeña, muy pequeña tabla, por favor, porque luego yo les digo pequeña y ya se terminan haciendo una gran tabla. Una pequeña con las características más comunes, más usuales, que ustedes los ubiquen, que simplemente digan, a ver, este animalito, eh, yo lo conozco, se llamaba quinorrinca. Estoy hablando que de repente vayan ahí a Veracruz a hacer su práctica, y lo busquen en la arena, ¿verdad? Los bichos, y digan, este es un quinorrinco, así como va. Y me digan 3 características del quinorrinco, ¿no? Son chiquitos, tienen anillos, su cutícula, son Ecdysozoa, algo que los tengan ubicados, por favor. Si no, pobres quinorrincos, tanto que han sobrevivido para que ni siquiera los biólogos lo recuerden. Bueno, muchachos, pues fue todo el curso. Nos vemos, todavía les falta 2 exposiciones.